Bueno, ahora vamos a trabajar algunos aspectos del Animate interesantes que tienen que ver simplemente con el hecho de utilizar ciertas características del manejo del tiempo, de la transparencia que permite, utilizando los elementos clásicos del fotograma para trabajar, por decirlo así, en unos. No significa que no se pueda trabajar con una animación por línea clásica, con una línea guía, sino que esa línea guía genera ciertas lógicas de un movimiento muy even, es decir, un movimiento muy en acción continua, que no permite jugar con las aceleraciones y desaceleraciones de la misma manera. Vamos a verlo a través del simple y llanamente el rebote de pelota y el movimiento pendular, y nos vamos a dar cuenta de las posibilidades que ofrece en términos técnicos como tal. Para eso, pues obviamente vamos a trabajar directamente partiendo de crear un archivo, y vamos a ubicar los elementos de una manera básica para entender ciertos aspectos, los elementos fundamentales de la animación. En esa medida tenemos aquí lo que sería la interfase de apertura del lado Animate. Una vez llegamos a este punto, vamos a crear un archivo de tamaño Full HD. Aquí lo tenemos, lo vamos a colocar aquí, ajustar a ventana, nos va a poner todo el trabajo como tal. Vamos, tenemos la barra superior de menús, tenemos aquí la barra de herramientas, tenemos aquí la ventana de propiedades con diferentes atributos de color, elementos, forma. Tenemos la línea de tiempo. Aquí no tenemos la velocidad de fotogramas por segundo. Vamos a trabajar aquí, vamos a ir a modificar documento y vamos a cambiar de 30 a 24 fotogramas por segundo, de manera que trabajemos sobre un canon clásico de animación. También lo podemos manipular por la ventana de configuración de propiedades que tenemos en este momento. Para esto, adicionalmente, vamos a tener aquí la capa número 1, que tiene varios elementos. Tiene pues la posibilidad de conseguirse el trazo, ocultarla, bloquearla, renombrar la capa si queremos colocar, por ejemplo, en este caso, el nombre de nuestro elemento, por decirlo así. Y si bien yo puedo crear aquí una línea guía, ¿cierto? Añadir una guía de movimiento clásica, yo puedo simplemente crear convertir esta en una línea guía, ¿cierto? Para, por ejemplo, crear una serie de elementos, por ejemplo, un piso aquí con la línea. Yo le puedo también cambiar el tamaño del trazo al objeto, o una vez lo seleccione, también volver a cambiar aquí el tamaño del trazo. Pero si yo la convierto aquí en guía, ¿cierto? Digamos que acá en este caso queda la posibilidad de ser bloqueada, y yo puedo trabajar con mi capa de trabajo sin ningún problema. Entonces aquí tengo la posibilidad de que eso funcione de esta manera. Antes de continuar, voy a trabajar aquí con un tamaño de trazo distinto, y lo que voy a hacer aquí simplemente es generar una guía del elemento donde quiero que tenga, digamos que por decirlo así, el rebote, donde va a ser el rebote de la pelota. Voy a hacer aquí en este caso un círculo con la herramienta óvalo. Voy a hacer un pequeño círculo acá de esta manera. Puedo colocarle el relleno, eliminarle el relleno, pero aquí ya lo tenemos creada. ¿Para qué voy a eliminárselo por ahora? Simplemente para tener una visibilidad clara de lo que va a ser el objeto en pantalla, para poder empezar a ver ese ejercicio. Vamos a hacer un rebote de un segundo. Para eso, entonces simplemente voy a venir acá hasta el fotograma 24 y voy a decir insertar. Voy a seleccionar todo esto, perdón, hasta el 24, botón derecho en la parte de arriba, como ven en la capa superior, insertar fotogramas clave en blanco, o convertir más bien en fotogramas clave. Que vamos a tener en este caso que todos estos fotogramas que están acá, él me lo va a estar replicando, como ustedes pueden ver, pero la verdad es que yo necesito que esto que tenemos acá de acá al 24 quede en fotogramas clave en blanco. Como pueden ver, aquí tenemos esto. Yo le coloco a esto insertar fotograma clave vacíos, ya con esto me empieza a quedar sin la repetición. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Si yo lo selecciono y lo convierto en fotogramas claves en blanco, él lo que va a hacer es que me genera como una especie de línea de todo el resto hasta acá, que tendré que convertir nuevamente en fotogramas clave independientes. ¿Cuál es el otro que se puede dar? Insertar a convertir en fotogramas clave. Lo que hace es replicar el objeto y no tendría que estarlo copiando y pegando, que puede ser una opción. Si nosotros activamos aquí el papel de piel de cebolla,
yo puedo tener acá, entonces en este caso si tengo un movimiento, me va a ir reflejando el movimiento anterior, y así lo iría corrigiendo en términos de movilidad, si lo que quiero es eso. La otra y última opción es seleccionar todos estos y convertir en fotogramas clave vacíos, que me va a permitir ir progresivamente copiando y pegando para ir viendo la distancia. Y acá simplemente vamos a seleccionar el último fotograma, botón derecho, le decimos insertar fotograma hasta acá, porque necesitamos simplemente que sea una línea guía constante, no fotograma clave, sino simplemente un fotograma. ¿Qué vamos a hacer en este punto? Entonces vemos las diferencias entre insertar fotogramas claves en blanco o fotogramas clave vacíos, o convertir en fotogramas clave también se podría. Entonces ya vemos que el botón derecho nos ayuda a tener todas estas variables. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues necesito llevar, tomando en cuenta los conceptos de aceleración y desaceleración, el elemento de aquí hasta aquí como tal. Y nosotros lo vamos a hacer partiendo de una lógica. Aquí lo vamos a trabajar pensando en que en el fotograma 11 yo tengo aquí, digamos que en el 12 tengo un contacto y en el 24 vuelve la parte superior. Vamos a hacer aquí un ejercicio en el que vamos a mostrar los diferentes pasos. Entonces voy a seleccionar una esfera, la voy a colocar acá, voy a dividir esto, aquí voy a insertar un fotograma clave vacío y aquí convertir en fotograma clave vacío. Entonces, como pueden ver, aquí tengo tres momentos. Voy a copiar este elemento, control C, lo voy a apagar temporalmente y lo voy a pegar con control shift V, queda pegado acá, y lo voy a pegar nuevamente en fotograma final. Mientras tanto, aquí lo voy a pegar, control shift V, pero lo voy a mover hasta que haga contacto en este punto. Es que tendríamos en este caso, tendríamos los diferentes estados. Yo le doy play, esto es lo que pasa. Si le doy aquí el loop y le digo de dónde a dónde y le doy play, eso es lo que estamos viendo. Entonces, esto lo que plantea es un movimiento de carácter lineal, o sea, tiene una verticalidad y nos está permitiendo hacer el rebote en la parte superior. Pero ¿qué implica en términos prácticos el trabajar esto de esta manera? Nos va mostrando qué es lo que se va a hacer en términos de movimiento. Si yo a esto lo convierto en una interpolación clásica, es decir, que él se mueve de acá a acá, y vuelvo a hacer el ejercicio de convertir en interpolación clásica, lo convierte en símbolo, pero una vez tengo esto, el movimiento que se va a ver es este, movimiento que es mecánico, movimiento que no tiene aceleración ni desaceleración, y es lo que se conoce como movimiento en even, que pues dependiendo si es para una cosa tipo pistón o para un movimiento específico mecánico, funciona de esa manera. Si desactivamos el papel cebolla, esto es lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué pasa si llevamos esto a un proceso de aceleración y desaceleración, producto no solamente de la dinámica del movimiento, digamos, que estemos viendo, sino que queremos que tenga algún tipo de proceso de aceleración en la caída y desaceleración en la caída, en el rebote? Eso implicaría empezar a evitar que el movimiento sea excesivamente simétrico, y tendríamos que empezar a tener un desprendimiento progresivo que se va ampliando a medida que impacta. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ese caso? Es decir, yo puedo llegar a coger este elemento, ¿cierto? Yo lo muevo simplemente así, esto es lo que va a pasar en cada uno de los aspectos. Y si yo cojo todos los fotogramas, vamos a ver si aquí nos permite mover para tenerlo aquí a un lado. Entonces aquí tenemos ya el rebote, activando todo el grupo, editar varios marcos de rango de tiempo seleccionado para hacer este movimiento. Aquí tenemos este movimiento, lo voy a ocultar temporalmente y voy a copiar, voy a crear una nueva capa, voy a copiar este fotograma que tenemos aquí, y lo que voy a hacer es que voy a convertir todos estos en fotogramas clave vacíos, simplemente para pegar con control shift V el primer fotograma. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Obviamente nosotros lo que necesitamos es empezar a determinar un concepto de aceleración y desaceleración. Ya sé que en el fotograma número 24, si yo le digo control shift V
y con Shift bajo en vertical, una vez arrastro el borde, aquí tengo el impacto de mi objeto. Ya tengo este fotograma y con Control Shift V vuelvo a pegar el fotograma inicial. ¿Qué voy a hacer en el proceso? Tengo que dividir entre estos el movimiento de desplazamiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo acudo al hecho de ir colocando progresivamente un desplazamiento de velocidad que se vaya manipulando? Como ya hemos visto en otros tutoriales, el tema del spacing y el timing van en correlación. ¿Eso qué quiere decir? Que entre menor sea el desplazamiento en la acción, más lento va a ir el objeto. Entre mayor desplazamiento haya en la acción, más rápido va a ir el objeto. Entonces vamos a pegar aquí Control Shift V y lo voy a mover tan solo un poco, como si estuviera empezando el proceso de movimiento. Control Shift V, lo voy a mover un poco más. Hago clic en el siguiente fotograma, lo muevo mucho más. Vamos viendo que se va sintiendo un poco más el desplazamiento. ¿Cuál es, digamos que, la desventaja? Que yo tengo que ir calculando la verdadera aceleración, porque puede que vaya teniendo demasiada velocidad para lo que tiene el objeto y puede que esté generando que se sienta que se desplaza más de la cuenta o que va perdiendo aceleraciones y desaceleraciones. La ventaja es que puedo irlos corrigiendo progresivamente pensando en la caída del objeto. Aquí nos faltan 3 fotogramas. Entonces, por ejemplo, acá ya nos toca ver que nos faltan 2 fotogramas. No alcanzaríamos a generar un proceso de aceleración tomando en cuenta la caída que se viera adecuado. Me tocaría corregir posiblemente algunos aspectos del movimiento. Simplemente voy corrigiendo o reposicionando los objetos de manera que vayan redistribuyendo con respecto al fotograma anterior los diferentes momentos. Aquí, por ejemplo, tendría que ir en este fotograma, exacto. Acá en este lo que vamos a hacer es tratar de ponerlo en la forma en que nos dé. Aquí todavía tocaría generar todavía un fotograma más. Este debería estar por esta altura y acá es donde ya empezamos a controlar un poco más los movimientos y a corregir parte del movimiento como tal. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y me desplazo en este punto, aquí ya veo que va rebotando. ¿Qué puedo hacer para devolverme en el objeto? O sea, si yo le doy play a este punto, ¿están viendo cómo se va desprendiendo? Nos queda faltando la segunda sección. Entonces digamos que yo puedo reutilizar muchos de estos elementos. Puedo copiar cada fotograma, Control Shift V, cojo el anterior, Control C, Control Shift V, o puedo simplemente ir pegando y utilizando estos mismos puntos de referencia. O sea, puedo llegar y coger este que tenemos acá en este fotograma, lo tomo, Control C, paso al siguiente, Control Shift V y lo ubico donde estaría el anterior fotograma. Puedo seguir avanzando, Control Shift V. Vemos que el cambio de tono nos facilita poder hacer este tipo de avance. Se vuelve cada vez más, entre más distante esté del que estamos seleccionando, más traslúcido es. Control Shift V, Control Shift V, Control Shift V, Control Shift V. Miren que se trata de repetir básicamente el ejercicio de vuelta, pero entonces nos queda repetido uno de los fotogramas. Nos quedaría una cosa que se llama hold, es decir, que queda mucho más
digamos que tiempo en pantalla, lo que quedaría como si estuviese quedándose quieto por un momento. Entonces podríamos, en este caso como es asimétrico un poco el movimiento, lo que vamos a hacer es desfasarlo un poco, cada uno de estos fotogramas, para que tengamos un poco más de movilidad con respecto al retorno, y eso nos va a permitir que tengamos un poco más de respiro arriba para que se vaya desacelerando del todo el objeto y podamos tener un fotograma más despacio que nos permita aprovechar ese último fotograma y colocarlo de esta manera. Entonces si le damos play, esto es lo que estamos viendo como tal. Si aprendemos la visibilidad de ambos, eso es lo que tenemos. En el mismo timing tenemos dos tipos de spacing diferentes, cosa que no está absolutamente para nada mal. Podemos tener dos velocidades, dos formas de representación totalmente distintas, pero vamos a abordarlo pensando esto mismo, ya aplicándole un squash y un stretch dentro de todo el proceso, cómo nos cambia. Entonces lo que vamos a hacer acá es seleccionar todos estos fotogramas, desactivo y ya me queda el movimiento. ¿Sí? Entonces cuando yo lo tengo acá, simplemente selecciono todos los fotogramas, los puedo reubicar, y una vez desactivo esto, nos queda ya el movimiento como tal. Aquí ya podemos ver el rebote. Vamos a ampliar el loop y verlo de esta manera. Ahora vamos a aplicar el squash y el stretch para finalizar, digamos, el proceso. Vamos a crear una nueva máscara, voy a apagar estos dos y este lo voy a crear dentro de este. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pensar en que va a haber un momento de impacto. Yo puedo tener varias versiones, inclusive voy a crear una nueva. Voy a coger este y voy a duplicar aquí, voy a crear una nueva capa. Voy a seleccionar todos estos, los voy a convertir en fotogramas clave vacíos, voy a pegarlo de esta manera. Entonces de esta manera lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a tratar de trabajar pensando en que va a haber un momento en que el impacto, si bien va a estar acá, aquí va a estar el impacto, voy a deformar mi objeto pensando en que tiene un impacto en el que gana masa horizontal y pierde un poco de masa vertical. De esta manera tiene este tipo de impacto. Entonces hace esto y llegamos acá y pegamos nuevamente. Entonces repetiríamos el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer también un proceso de desaceleración en tratar de llegar a generar un poco más de detalle con el concepto del squash y el stretch, pero entonces vamos a repetir aquí el proceso técnico, lo vamos a ir ubicando de a pocos. Cambian obviamente un poco las variables que vamos a hacer, porque nos implica, ya como vamos a ver, ciertas pequeñas variaciones que es importante tener en cuenta. Entonces vamos aquí generando el proceso de aceleración, perdón. Vamos viendo que se va desprendiendo mucho más. Y en este punto lo que hacemos es moverlo para que esté en vertical. Ahora, al retornar, pues lo que vamos a hacer es nuevamente retomar nuestro ejercicio como lo hemos hecho hasta ahorita y vamos a ubicarlo de manera que podamos percibir la desaceleración del objeto.
nuevamente si le damos play, vemos ya el golpe del squash. Se ve que hay un movimiento de masa un poco mayor, pero entonces digamos que un movimiento que sigue siendo un rebote muy instantáneo, cosa que no está mal. Pero si nosotros presentamos los tres, vamos a ver aquí diferentes tipos de percepciones como tenemos en este caso. Ahora, finalmente, ¿qué podemos llegar a hacer con ciertas variaciones? No tenemos en este caso un squash, no se genera un squash, que es un punto de, digamos que cambia en el rebote. Vamos a hacer un par de variaciones a esta selección de acá. Vamos a duplicar, por ejemplo, nuestra capa. Vamos a seleccionar este grupo, que sería este de acá, y lo vamos a mover para acá. Y vamos a hacer una variación frente a esto que tiene que ver específicamente con dos cosas. Uno, el punto antes del impacto. Digamos que nuestro fotograma anterior, en el caso de nuestra capa duplicada, que sería esta, voy a bloquear esta para no confundirme, no va a estar de esta manera, sino que vamos a tratar de verlo si el impacto sucede antes del squash, justo cuando antes del contacto. Eso nos implica que tenemos que recomponer una buena parte de los fotogramas que están en la parte superior. Voy a desactivar acá este por el momento y se van a dar cuenta de, digamos que el cambio que esto implica en términos del movimiento que tenemos que generar. Y esto es lo que nos va a ofrecer este rebote. Vemos cómo se siente un poco más de tensión en el momento en el que choca, porque obviamente estamos tratando de mostrar que tiene más énfasis en el momento del impacto como tal. Y eso nos ayuda a dar un poco más de naturalidad en el proceso que se plantea en términos visuales. Pero lo siguiente es qué sucede si aparte de eso vamos a duplicar esta capa. El momento posterior a lo que es el impacto con el squash, le generamos un stretch. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tener un elemento de soporte que lo que va a hacer es simular un retorno. Entonces lo que vamos a hacer primero que nada es mover todo esto. En este caso vamos a seleccionar todo este grupo de objetos y lo vamos a mover a un lado para que podamos percibirlo realmente. Entonces desactivamos esto y volvemos al punto del stretch. Esto toca colocarlo en coincidencia con el punto de rebote. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro stretch. ¿Qué significa esto? Que toca recomponer las posiciones de los rebotes superiores, porque obviamente se va perdiendo un poco el salto, queda demasiado amplia la velocidad y pues ese no es el objetivo en el desarrollo que se está buscando como tal. La idea es que esto vaya readaptando algunos fotogramas. Ahí lo que tenemos sería finalmente esto. Aquí tenemos el timing exactamente igual en todos los movimientos, unos acelerados, otros con squash y otros con squash stretch, y nos va dando diferentes tipos de énfasis en lo que yo quiero que se perciba sin necesidad de cambiar absolutamente ningún aspecto del timing, pero sí variando el spacing y algunos elementos de lo que podremos considerar fotogramas claves o breakdowns, como lo hemos manejado anteriormente. Entonces ese es como el manejo general. Ya con eso tendríamos una explicación básica y de cómo utilizar este tipo de elemento de manera fotograma a fotograma en una animación en unos.